Hoy estamos en nuestra clase nuevamente de historia de la arquitectura latinoamericana venezolana contemporánea o arquitectura latinoamericana contemporánea y venezolana. Eh, a ver, hoy es 12 de febrero, son las 6:16 de la tarde. Este video lo vamos a estar subiendo al portal y también al canal. Así que lo vamos a tener disponible para revisarlo para quienes no se puedan conectar porque quiero aclarar que ha habido fallas en la conexión y hay sitios en el país en el que no hay energía y mucho menos internet, por supuesto. Entonces, bueno, quería iniciar haciendo unas aclaratorias, sobre todo con respecto a algunos informes que he recibido en donde se hace mucho énfasis sobre el tema del mestizaje en la arquitectura latinoamericana o la arquitectura, más bien creo que vista desde la óptica venezolana, ¿no? Un poco ensimismada en el tema de Villanueva y de Sanabria y de, bueno, lo que conocemos y es lo lógico, pues, ¿no? Pero en la mayoría de las contestaciones que yo he dado, he señalado que el América, ¿no? Porque ya yo no hablo de Latinoamérica, sino que yo hablo de América y creo que en el desarrollo del curso se puede entender el por qué yo hablo de América y no de Latinoamérica o Centroamérica. Me parece que es una terminología que debemos revisar, pues, ¿no? Que es importante tener en consideración, pues, ¿no? Ese tema de esas definiciones. Hola Natalia, recién estamos comenzando por problemas con la luz. Bienvenida. Buenas tardes, profe. Aquí se está integrando otro, Jenser. Hola Jenser, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Bueno, bien, gracias a Dios. Aquí estamos regresando de un apagón de luz que tuvimos durante un tiempo, pues, ¿no? Pero Al está, menos ya lo superaron. sí, Que no se afortunadamente, vaya. afortunadamente, bueno, este, vamos a concentrarnos en la clase y mejor no hablar de eso porque este es como un escape. Entonces, estaba justamente hablando de los trabajos que he recibido y he revisado y entonces muchos hablan sobre el tema del mestizaje y lo arquitectónico, el tema latinoamericano todavía presente. Y bueno, ya estamos cerca del final del curso. De hecho, estas últimas 2 semanas, pues básicamente lo que quiero es que se hagan la carga del material que tengan pendiente por revisar, por revisar y por realizar ustedes. Y el ensayo, pues, ¿no? Que básicamente consiste en un esquema comparativo sobre lo arquitectónico puntualmente o referirse más bien al tema filosófico que ha estado también como eje dentro de el asunto de lo latinoamericano y el ser latinoamericano. Pero estaba comentando antes de que ingresaran de que yo pienso que hay que un poco ya identificar este tema arquitectónico como americano, pues, ¿no? Continental en todos los sentidos. Y en la mayoría de los textos también se habla mucho del trópico, pero uno de los argumentos que yo he esbozado tanto en los foros como en las respuestas a los materiales que ha cargado es que América también del sur, digamos, desde Brasil hasta la Patagonia, incluyendo Colombia, son países que si bien tienen trópico, también tienen dos estaciones, invierno y verano,
inverso a las estaciones de invierno y verano como es en Europa, pues, ¿no? Digamos que en Lima, que es un ejemplo que yo utilizo mucho, y en Uruguay, cuando es diciembre, es verano, y cuando es julio, agosto, es invierno, ¿no? Está invertido ese sentido climático. Entonces, no solamente es tropical en el sentido estricto de lo que hemos comprendido como tropical, enfocándonos en la arquitectura de Villanueva, de Sanabria, ¿no? Quizás abriendo un poco más el panorama, podemos entender que la América toda no solamente es tropical, ¿ok? Sino que tiene esas variaciones de clima drásticas, ¿no? Sin llegar a ser tan fuertes como en el hemisferio norte, en lugares como Canadá y gran parte bueno, de Estados Unidos, pues, ¿no? En Centroamérica no se da ese fenómeno, entonces toda esa franja es tropical, pero es muy húmeda, Costa Rica muy lluvioso, entonces no solamente es tropical, sino que presenta una diversidad climática, ¿no? Entonces tenemos que ampliar un poco el espectro y observarlo desde una perspectiva climática más amplia, ¿no? Entonces, esta imagen que traigo a colación es una imagen de un edificio que siempre me ha llamado mucho la atención. Está ubicado en una zona que se llama, en Uruguay, en El Pilar. Uruguay tiene una zona costera también que ha estado muy de moda, que es Punta del Este, ¿no? Donde se han desarrollado grandes hoteles. Pero este edificio es de 1957. Y lo interesante es que si lo vemos así en este plano, inmediatamente lo reconocemos que está vinculado un poco con el estilo internacional, utiliza la perfilería de acero, habla un poco del carácter tipológico arquitectónico vinculado más a la estética miesiana, ¿no? De Mies van der Rohe, eh, y también el tema de la fachada cortina continua, pues, ¿no? Entonces, esto justamente sucede cuando nosotros nos vamos al detalle. Esto sucede, eh, aquí está el edificio en construcción, sucede porque si bien esto es una playa durante el verano que está totalmente atiborrada y ocupada, aquí se ve el edificio diseñado por Luis Campos y que a su misma vez fue promotor, se ve en construcción y además es una estructura que es colgante, ¿no? A partir de ese núcleo central. Pero la fachada que vieron es del edificio acabado, aquí está el edificio en construcción. Y la respuesta, ¿cómo es? Es una respuesta evidentemente vinculada al estilo internacional, pero en sus aspectos más puros, pues, ¿no? Porque es un edificio que inclusive en su representación en este dibujo recuerda mucho a los rascacielos de cristal que propuso en 1932 Mies van der Rohe, pues, ¿no? Perdón. Entonces, si nos damos cuenta y consideramos como eje de estudio el tema del clima como elemento determinante, es importante que tengan en consideración que hay una diversidad de climas, ¿no? A todo lo largo de Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica y Canadá. Una variación importante. Y las respuestas en cada región particularmente son distintas. Entonces, Latinoamérica no solamente es trópico, ¿eh? Latinoamérica es también selva, Latinoamérica también es frío, y esto lo prueba este edificio, ¿ok? Que es del arquitecto Luis
campos de Luis García Pardo. Y su construcción justamente también utiliza la disposición del edificio en esquina con una fachada totalmente expuesta hacia la iluminación y captación a través de todos los paneles de vidrio del muro cortina que mostramos al principio para la captación de el calor, pues, ¿no? En las épocas más templadas. Porque como decía, bueno, tenemos verano y tenemos invierno. Cuando en Europa es invierno, en Uruguay es verano, y cuando en Europa es verano, en Uruguay es invierno, y así pasa en Chile, y así pasa en Argentina, y así pasa en Bolivia, y así pasa en Perú, y así pasa parcialmente en Colombia. Y en Colombia es variable porque está la ciudad costera, está Bogotá, que es mucho más nublada, pues, ¿no? Entonces, la arquitectura en todo el hemisferio, digamos, se va adaptando a esas condiciones regionales. Entonces, sí, existe evidentemente una influencia del clima, ¿ok? Pero no tanto del clima comprendido como necesidad de protegerse de la insolación, sino de absorberla. Y se ve en esta edificación de corte netamente de estilo internacional, con una estructura muy osada, colgante, con una perfilería de acero y una fachada continua de vidrio, que nos recuerda mucho a la arquitectura de José Miguel Galia, quien es además uruguayo, pues, ¿no? Entonces, esa escuela, que es un poco distinta de la de Dieste en Uruguay, que utilizó el ladrillo cocido, generando esta espacialidad que magistralmente supo dominar. En este caso, pues se nos presenta con innovaciones tecnológicas como la incorporación de este ascensor central alrededor de los, de la, perdón, inscrito dentro del núcleo de circulación, y el elemento estructural con apertura hacia los apartamentos directamente. Y fíjense ustedes, en esta foto, que es muy elocuente, vemos cómo evidentemente está el mar, existe una palmera, pero fíjense ustedes cómo la fachada está totalmente expuesta al frente costero, y la persona que está sentada, fíjense cómo está vestida, ¿no? Es decir, está sobre un mueble que tiene además una manta, y ella tiene un chandal, un overall puesto encima, pues, ¿no? Entonces, esta imagen es muy contrastante porque realmente allí está haciendo frío, ¿no? Entonces, esa diferenciación de clima en el cono sur también, eh, esa divergencia también hace que la arquitectura muestre un carácter específico en cuanto al manejo del aspecto climático, ¿no? Entonces, ojo, porque el mestizaje no solamente es tropical, brasilero, venezolano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino que el mestizaje también es uruguayo, rioplatense, chileno, peruano, boliviano, frío, templado, y veranos implacables, pues, ¿no? Donde aquí ven ustedes cómo además de tener la fachada de vidrio, tienen elementos que de protección solar, estas cortinas que lógicamente cuando son las épocas de calor, pues se bajan y se trabajan de otra forma, ¿no? Muy bonita arquitectura, muy bonito paisaje, y un excelente aprovechamiento del espacio de la esquina y de la resolución funcional y formal del edificio. Entonces, digamos que para mí este edificio es una de las obras más completas que yo he tenido la oportunidad de ver,
de conocer, y lo traigo a colación un poco para hacer de contrapunto con un poco esa parte del norte del sur, ¿no? que constituyen Venezuela, Panamá, Brasil, Costa Rica y todo un poco el hemisferio ya extendiéndose hacia Centroamérica. Esta es una visión del edificio ya con su vida insertado dentro de la vida urbana, y pues vemos evidentemente que en esta época de verano cómo estas fachadas se van trabajando y se van cerrando internamente simplemente con estas cortinas de tipo blackout que dejan entrar la luz eh, mucho más controladamente y refrescar la edificación, ¿no? La primera imagen que mostramos fue esta imagen, ¿ok? Para los que se incorporaron posteriormente. Y pues evidentemente es una imagen de un edificio netamente de estilo internacional. Pues. O sea, esto visto hacia arriba podría ser Manhattan, podría ser em, parte de la torre polar de Galia en Caracas, o podría ser un edificio en Montreal, en Canadá, pues, digamos. Pero eh, todo ese ideario y todo ese lenguaje se va asentando y se va decantando ya en cada región en particular, pues. Que hay un esquema del sistema constructivo que es interesante que lo veamos y lo observemos, ¿no? Entonces, un poco Oscar Niemeyer dice, My work is not about form follows function, but form follows beauty, or even better, form follows feminine. Mi trabajo no es sobre la forma que sigue a la función, pero más bien la forma que sigue a la belleza, o mucho mejor, la forma que sigue lo femenino, ¿no? Entonces empiezan a aparecer las categorías sensoriales dentro de lo que es la arquitectura, pues. Y Niemeyer es un apasionado del paisaje, lógicamente de Río de Janeiro, y de esos morros que él asocia como figuras femeninas, de esos montes recostadas y posadas sobre el mar. Entonces ya el elemento funcional, el elemento de less is more, y form follows function, va quedando relegado en el panorama de la arquitectura americana, suramericana, centroamericana, latinoamericana, porque el ser esencialmente es el ser, pues independientemente del lugar donde esté. Entonces, esas validaciones y esas búsquedas iniciales sobre el tema del ser latinoamericano también quedan disueltas porque en realidad no hay un elemento lineal o de hilación que me permita a mí decir que efectivamente eh, el ser latinoamericano tiene alguna influencia dentro de lo que es la arquitectura. Es mi postura personal, sin embargo, todo lo demás es respetable. Pero sí traigo a colación esto que dice él, porque ya entonces él está hablando de una arquitectura con un contenido simbólico, pues, ¿no? Y en contrapunto con la arquitectura de, de arquitectura del cono sur, por decirlo de alguna forma, que se maneja en esos términos. En Brasil, por ejemplo, Luis Eduardo Reidi genera estas edificaciones donde evidentemente no existe ese cambio climático tan drástico como en el cono sur, y entonces obviamente las edificaciones sí asumen el trabajo de lo permeable en un sentido mucho más controlado y
incorporado al detalle en la arquitectura para el control de la iluminación y de la ventilación, mientras que en el ejemplo anterior era el control de la iluminación para mantener, digamos, el espacio de habitar, mantenerlo temperado y pues en verano, que también los veranos resultan ser no muy largos en el cono sur, pues se protegen de una manera absolutamente distinta. Entonces, las respuestas en cada región son distintas y el trópico se presenta de formas distintas en cada lugar. Entonces, ahí ya podemos ingresar a una categoría en la que podemos hablar de un regionalismo, ¿ok? De la arquitectura americana, ¿correcto? Y ya hablando de América en el sentido de toda la América, porque no es lo mismo Texas o que, digamos, la Manhattan, ¿no? Independientemente de que también tiene su invierno, los veranos son totalmente distintos, ¿no? Independientemente de que ocupan el mismo territorio, pero hay dos zonas horarias, Eastern Time y la zona del oeste, pues, ¿no? Entonces, todo este tema climático, geográfico, evidentemente tiene un impacto, ¿no? Pero sí es importante señalar que no es solamente lo tropical lo que define a la arquitectura que hemos venido revisando y que la materia habla como arquitectura latinoamericana, pues, ¿no? En este caso, aquí se ve otra imagen y se ve pues la disposición de los edificios a diferencia del edificio de la orilla de playa del Uruguay. Aquí los edificios se disponen con planta libre, ¿no? Y uno a otro se dan sombra, pues, ¿no? Todos de alguna forma los servicios se disponen hacia ese centro que juega con la organicidad de esas curvas femeninas de las cuales nos habla Niemeyer. eh, y entre uno y otro ellos también van colaborando, tratando de manejar el aspecto climático en la edificación, como se puede ver en esta sencilla sección, pues, ¿no? Una planta libre, elevada y despegada del piso, un sistema de rampas que interconecta ambos edificios, pero lógicamente ese enfrentamiento hace que uno se arroje sombra contra el otro. Y eso obviamente se traduce en la tipología eh, de la edificación en un sentido más amplio y de integración con una naturaleza que quizás es más exuberante que la que puede existir en el cono sur. Sin embargo, en esa imagen del edificio en Uruguay, la veíamos también con un carácter eh, absolutamente expuesto pues al frente costero y fíjense que en el contexto se evidencia que las edificaciones no valoran en comparación con esta el tema del manejo climático como lo hace ella. Ella aparece en la esquina como un hito independiente que resuelve todas estas condiciones que se van presentando y eso, bueno, viene a ser una constante en la arquitectura de el cono sur. ¿Ok? Ahora me voy a ir un momentito a buscar otra información, ¿no? Que quiero que ustedes vean.
Segundito. Y bueno, quería hablarles ya de, eh, digamos que una ap- aproximación, digamos, terciaria al tema de la arquitectura latinoamericana. Y digo terciaria porque ya bien entrado el siglo XX, en Venezuela y en el resto de América, hay intervenciones que son mucho más comprometidas con el lenguaje regional, pues, ¿no? Y traigo a colación, ya dejando un poco atrás todo ese bagaje de información que hemos revisado, traigo a colación a este gran y querido personaje que es Jimmy Alcock, Walter James Alcock, nacido en 1932, aún en vida, doctor honoris causa de la Universidad Central de Venezuela, y es uno de los referentes más importantes de la arquitectura venezolana que maneja el aspecto regional y climático con una aproximación moderna, pero de interpretación absolutamente estructural y técnica a las variables del entorno. ¿Ok? Puedo hablar con mucha propiedad porque tuve la fortuna de ser su asistente mm, desde que estudié en la universidad, en el sistema de pasantías y luego como profesional. Y pues compartí algunos proyectos de suma importancia, ¿no? No los voy a destacar todos aquí porque hay muchísima información en las redes, pero sí voy a buscar un enlace que les voy a dejar a, a mi perfil un poco porque allí yo hago una aproximación a esa experiencia que tuvimos trabajando en colaboración, sobre todo en el desarrollo de viviendas de tipo unifamiliar, pero con unas características de un target particular, pues, ¿no? Pero con mucha propiedad puedo decir que la aproximación de Jimmy es totalmente distinta a la aproximación que nosotros estuvimos acostumbrados a aprender en la facultad o en la escuela de arquitectura, ¿no? Y siempre que les digo sobre lo emocional dentro del ensayo o el trabajo que vayan a elaborar y los que han venido haciendo, me refiero justamente a la identificación que uno termina sintiendo, a pesar de que cuando llegas al sitio a trabajar y a enfrentarte a esa realidad siendo muy joven, ni siquiera tenía yo los 17 años y ya en ese año le estaban dando el Premio Nacional de Arquitectura a Jimmy. Pero en ese sentido de colaboración, para él era muy importante la aproximación al proyecto desde el punto de vista, eh, primeramente, como elemento insertado en su contexto y las variables climáticas, ¿ok? Y él comprendía muy bien ese manejo. Por eso es que podemos ver edificios como Parque Cristal que han sido proyectados por él, y hablo así de memoria porque sé que son edificios que ustedes también conocen. Podía edificar un edificio como Parque Cristal, pero también podía edificar una sala como el Poliedro de Caracas en colaboración con Buckminster Fuller, al igual que podía edificar eh, dos viviendas en Lecherías, particularmente Sabana Larga y luego la Casa Mendoza, en la que tuve oportunidad de trabajar.
y él allí, en cada uno de los planteamientos, la aproximación inicial era la ubicación de el edificio o la vivienda, en este caso, que fue el tema que mayormente desarrollamos en ese lapso de tiempo en el que yo estuve allí colaborando y que se los quiero transmitir de primera mano. Esa aproximación era netamente de preguntar siempre, ¿dónde está el norte, David? ¿Dónde está la vista hacia el Ávila? ¿Ok? ¿Dónde está el norte? Y el aspecto formal quedaba netamente relegado a el funcionamiento de la edificación. Es decir, no había una idea preconcebida de aproximación al hecho arquitectónico proyectual. ¿Ok? Había, sin embargo, un sistema de ideas que tenían mucho que ver con el material, con la estructura, sobre todo, y con el manejo de la luz, la sombra, la ventilación natural, independientemente de que muchas de sus obras también, pues, las habitaciones son climatizadas mecánicamente y todo esto, pero si no lo estuviesen, funcionarían igualmente bien. Entonces, esa aproximación inicial de entender cómo la vivienda, el edificio o el proyecto se implanta en el terreno y en su topografía, la consideración de la materialidad, la estructura y la funcionalidad son claves entonces para el desarrollo proyectual. ¿Ok? Aquí no se habla, no digamos, no se hablaba referencialmente de estilos arquitectónicos ni arquitecturas particulares. Él hablaba mucho de su mentor, José Miguel Galia, de quien fue además socio y desarrolló algunos proyectos. Y esa primera aproximación al proyecto era sobre la relación con el lugar. ¿Ok? Y luego, inclusive, inmediatamente, él te podía decir, vamos a desarrollar el área de las habitaciones. Y quedaba tal cual así el silencio como el que estoy haciendo en este momento, porque uno está acostumbrado a decir, bueno, voy a hacer la implantación, la volumetría y más o menos, no. Entonces, vamos a desarrollar en escala 1:50 en la fase inicial de proyecto, ¿ok? La distribución de las habitaciones. Ya sabemos que la familia tiene 5 hijos, que está ubicada la vivienda en Lechería, o tiene 10 hijos y necesitan un espacio para la suegra. Y es decir, todo ese tema de conocer la dinámica de la vida familiar era importantísimo y de un grado de importancia suprema dentro de lo que era la concepción del proyecto. Entonces, esa aproximación particular al decirte, vamos a hacer las habitaciones, ¿no? Y vamos a desarrollarlas teniendo en cuenta una implantación previa, pero ya pasando de una escala de proyecto de unos 100 o unos 500 o unos 250, de una vez a unos 50, tú dices, wow, ya va, espera un momento, ¿cómo hago esto? Pero en su sistema proyectual, espero que estemos conectados, sí. En su sistema proyectual, él tenía esa habilidad luego de ir unificando todos los criterios que íbamos desarrollando y que él consecuentemente iba revisando, pues, ¿no? Él salía de su oficina muy modesta. Éramos 2 colaboradores, Frank Jr., que es su sobrino, y él que salía 2 veces y entonces se concentraba en cada mesa a revisar esto, pues, ¿no?
Y entonces había ese proceso de comparación, ok, de la escala macro con la escala micro, la escala macro con la escala micro. Y ese tema siempre estuvo allí presente, pues, ¿no? Entonces, eh, esa aproximación emocional que yo estoy haciendo ahorita es un poco lo que podemos nosotros traducir en nuestros trabajos. Tienes que abandonar, Jensen. Ya tienes, Sí, profe, ya voy para el noticiero ahorita en 8 minutos. no importa. Gracias, profe. Continúas con la Estamos grabación, pendientes. yo la voy a subir. Seguro. Suerte. Listo, profe. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Ok, bueno, Natalia, quedamos entonces con nosotros aquí, pero es bien interesante eso que te estaba, que te estaba comentando, pues, ¿no? Sobre la manera de aproximarse a lo arquitectónico. Aquí me voy a permitir buscar otras imágenes que tengo que me interesa que veamos. Ya las vimos. Vamos a pausar. No solamente ese tema de la aproximación proyectual y de la consideración estructural era fundamental en el trabajo de aproximación proyectual de Jimmy. Y sus referencias particularmente eran muy interesantes porque allí nosotros, digamos que la dinámica que se desarrollaba era mucho de intercambio sobre eh, temas vinculados a la arquitectura, pero no temas que vemos en la academia, ¿no? Sino temas vinculados al paisaje, temas vinculados a la naturaleza, temas vinculados a los patios, es decir, todo era toda una discursiva que, que en ese intercambio de conversación diario, repentinamente el proyecto se iba estructurando y se iba hilando y se iba componiendo en la parcela en la que tocaba trabajar, pues, ¿no? A mí particularmente me tocó trabajar en este proyecto, que esta es una foto muy vieja que tengo. eh, eh, Lamentablemente se me borró parte de la información de la computadora, pero esta es una casa que hicimos en los canales de las Acuavillas, en Puerto La Cruz, en Lechería, ¿no? Y fíjate cómo allí, Natalia, efectivamente estamos manejando el tema del trópico, lógicamente, porque están unos volúmenes puros, muy blancos, dispuestos como en diagonal para evitar el sol de la tarde y abrirte en unos balcones hacia el canal. Particularmente esta casa era muy exigente desde el punto de vista estructural porque, bueno, estás trabajando encima del agua prácticamente, ¿ok? Y el programa era bastante exigente en el sentido de que era una familia que tenía 6 hijos y los suegros, pues no, y además el personal de servicio y las exigencias propias de la persona que hace la casa, una sala para juegos, ¿no? Como es una vivienda vacacional, pues entonces tenías que considerar también que ibas a tener una embarcación enfrente y una cantidad de consideraciones también técnicas que teníamos que resolver y sobre la cual conversábamos continuamente. Pero eh, la idea repentina de la utilización del material, en este caso de la madera, de la teca, para los techos, surge lógicamente por una necesidad de resguardo de la inclemencia del sol en esta zona, sobre todo del oriente de Venezuela, ¿no? Pero la resolución estructural, fíjate que es como de unos paraguas que van soportando esa estructura
y esa terraza que en realidad a la hora de que allí llueve, pues bueno, tú te mojas, ¿no? Pero cuando le preguntaba a Jimmy, bueno, ¿cómo hacemos con esto de que me estoy mojando? Él me decía, esas son las bondades del trópico, David. Y perdóname que personalice tanto, pero lo quiero hacer por ese tema consistente que en todos los informes he visto sobre el manejo del trópico, pues, ¿no? Entonces, hablar de un mestizaje y de una arquitectura latinoamericana, de verdad que se hace difícil cuando has tenido la experiencia de trabajar en proyectos de este tipo, porque inmediatamente surgía el tema de lo estructural, ¿no? Es decir, te comentaban, vamos a desarrollar el área de las habitaciones, acuérdate del sol del oeste que es muy fuerte, pero tenemos que meterle la estructura a esto. Y entonces allí empezaba una concepción estructural no aporticada, tradicional, irregular, no. Existía siempre un elemento protagónico que era el que terminaba unificando todo el esquema proyectual y que al que se le dedicaba muchísimo tiempo, porque esta imagen, si la aproximamos, no es de la mejor calidad, pero la resolución de esos paraguas sosteniendo un techo inclinado y que las columnas no llegaran hacia el techo, sino que las cargas se distribuyeran de forma triangulada, hacían evidentemente que la resolución de lo que es la estructura jugara un rol fundamental dentro de la concepción de su arquitectura, ¿no? Entonces, hemos hablado de muchas aproximaciones, pero me estaba dejando esta de último para de alguna manera comprobar que la aproximación de estos arquitectos de esa capa terciaria que yo llamo, que ya ellos están cerrando el siglo XX y están comenzando el siglo XXI. Esta casa fue hecha en 1994 hasta el 96, se estuvo construyendo y fue muy exigente porque el tema de la madera era muy particular, el tema de las uniones estructurales también era particular. La madera se traía de Barquisimeto porque era una madera de teca, ¿no? Entonces ya el tema de la materialidad influye fundamentalmente en la obra de Jimmy, no solamente en esta casa, sino en la casa de Bellutini, en el Country Club, la Quinta San Judas Tadeo también en el Country Club en Caracas, la Quinta Sabana Larga también aquí en los canales de Lechería, la Casa Mendoza también en los canales, y otra serie de proyectos que se manejaban de esa manera, pues, ¿no? La, el tema de la implantación, topografía, norte, vista, ventilación, funcionamiento, comprensión de la vida familiar, estructura y luego la materialización. Ese era ese proceso. Entonces, cada arquitecto en particular maneja su aproximación proyectual y respuesta al tema climático de manera distinta. Y también, bueno, aquí está el querido maestro, a quien recordamos con mucho afecto, pero también está, vamos a esperar que aparezca, la arquitectura de Jesús Tenreiro, ¿ok? Jesús Tenreiro, a quien conocí, pero ya como más bien como no, ni siquiera como estudiante, sino como oyente en algunas de sus clases y ponencias, eh, falleció muy tempranamente en una etapa, digamos, que todavía tenía mucho por dar, pues en el 2006, justamente hace 20 años, y su aproximación también manejaba
el criterio de la obra y el emplazamiento dentro de su lugar, ¿no? Dentro del sitio, dentro del terreno, ¿correcto? Entonces, para hablar de Tenreiro, vamos a seguir en la próxima fase. Un segundito, que voy a hacer un corte.